Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar las cuentas públicas de España. Veremos en detalle la situación financiera del Estado español y vamos a analizar la posibilidad de que acabe o no quebrando. Cada vez hay más voces diciendo que el nivel de gasto público en España es completamente insostenible. Así que bueno, vamos a ver si esto es así o no. Venga, vamos allá. Durante todo el vídeo voy a estar analizando el conjunto de las administraciones públicas españolas. Es decir, las cifras incluyen a las comunidades autónomas y también a las alcaldías y a cualquier otro ente público. Empecemos, venga, entonces analizando el desempeño fiscal español de los últimos 25 años para ver cómo se han movido tanto los ingresos como los gastos del conjunto de las administraciones públicas españolas. En el gráfico que he puesto en pantalla podéis ver, separado, eso sí, por gobierno, tanto el ingreso público como el gasto público de España. Empecemos comentando la tendencia general. España termina el siglo XX e inicia el XXI con unas cuentas públicas muy balanceadas. La tendencia era muy positiva incluso antes de que se multiplicaran los ingresos públicos por causa de la burbuja inmobiliaria que sufrió España. De hecho, se puede ver en el gráfico cómo el efecto de la burbuja en los ingresos públicos comienza en 2002 o quizá 2003, que es la fecha donde se dispara el ritmo al que crecen los ingresos públicos. El problema es que desde 2008, que es el momento en el que pincha la burbuja inmobiliaria, los ingresos fiscales caen en picado, mientras que los gastos públicos siguen creciendo como si nada hubiera pasado. De hecho, los gastos públicos tocan pico en el año 2012 y solo empiezan a bajar moderadamente para mantenerse a un nivel bastante elevado desde 2013. Los ingresos fiscales, por su parte, después de la enorme caída de 2008 y 2009, quedan también estancados a un nivel bajísimo hasta 2013. Y también desde 2013, y coincidiendo con la reanudación del crecimiento económico, los ingresos fiscales empiezan a crecer de nuevo en España. Pero hay que hacer una aclaración con todo esto. Los ingresos fiscales crecen a un ritmo mucho más moderado desde 2013 que antes del pinchazo de la burbuja. Y ya más recientemente, en la recesión de 2020, vuelven a caer de nuevo los ingresos fiscales, aunque es verdad que también se recuperan en 2021. En resumen, podemos separar dos periodos en el desempeño fiscal de España. Un primer momento antes del pinchazo de la burbuja y un segundo momento después de que pinche la burbuja. Antes de 2007, es decir, antes de que pinchara la burbuja inmobiliaria, las cuentas públicas estaban relativamente balanceadas. Es interesante también comentar que las cuentas estaban balanceadas antes de que se notara el propio efecto de la burbuja inmobiliaria en los ingresos del Estado. Después de 2007, es decir, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las cuentas públicas de España no se recuperaron nunca y el déficit fiscal se hizo ya casi incurable. Aunque también aquí merece la pena comentar que el déficit empezaba a cerrarse, tímidamente eso sí, a partir de 2018. Si analizamos el déficit público desde el punto de vista del gobierno en el poder, que también lo podéis ver en la gráfica, la tendencia es clarísima. Los gobiernos del PP han tendido a ser mucho más responsables fiscalmente. De hecho, se puede decir que cada vez que llegan al poder tienden a cerrar el enorme agujero fiscal que encuentran. Las famosas, que se ha hablado mucho, herencias envenenadas. Bajo los gobiernos del PSOE ocurre todo lo contrario. Las cuentas públicas tienden a descompensarse de forma brutal, a veces de manera, como digo, muy acusada. Volveremos sobre este asunto del tipo de gobierno en el poder y las posibilidades de quiebra de España un pelín más adelante. Bueno, entonces estamos mal, al menos fiscalmente hablando desde 2007. Pero aunque no sea mucho consuelo, alguien podría decir, bueno, pero el resto de países del entorno, de la eurozona o de Europa, pues quizás están peor, así que probablemente pues ellos quebrarán antes. Y algo de razón tendrían los que exponen este argumento. Al final, la recesión de 2008-2009 impacta a todo el mundo, así que esperaríamos ver un deterioro en las cuentas públicas de todos los países. Bueno, entonces vamos a ver cómo se han comportado las cuentas públicas españolas cuando las comparamos con la del resto de la Unión Europea. Empecemos comparando el déficit público contra el PIB. Aunque este, desde luego, no es para nada mi indicador favorito para ver la capacidad de pago de un país, al fin y al cabo es uno de los indicadores más utilizados, así que al menos vamos a echarle un vistazo. En el gráfico podéis ver el déficit público de España resaltado y el déficit público del resto de países de la Unión Europea sin resaltar. Solo recordaros, déficit público es exceso de gastos sobre ingresos públicos. Ahora bien, aquí también podemos establecer de forma clara la misma división que antes en dos periodos muy diferenciados. Un primer periodo que va hasta el pinchazo de la burbuja en 2007, donde España es fiscalmente responsable, y un segundo periodo que inicia en 2009, donde España hace gala de una pues más que patente irresponsabilidad fiscal. Como vemos también en el gráfico, la crisis y recesión posterior a 2007 impacta muy fuerte en las cuentas públicas de todos los países de la Unión Europea. En algunos países, el impacto negativo inicial es incluso más fuerte que el de España, como es el caso, por ejemplo, de Irlanda, Grecia,
Portugal y un poquito menor medida, pero también en Eslovenia. Con la recuperación económica que empieza a ocurrir en 2013, la práctica totalidad de países empiezan a reducir su déficit público, incluido también, como no, España. Sin embargo, aquí España está un poquito perezosa, es de las que más lento lo hace, de las que más lento reduce el déficit público y durante años es el país con más déficit fiscal de Europa. En los 10 años que van de 2012 a 2021, España ha sido 4 veces el país con más déficit de toda Europa. 3 veces ha sido el segundo y 2 veces ha sido el tercero. Es decir, en los últimos 10 años España ha estado en el podio europeo del déficit 9 veces, con 4 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Sinceramente, creo que en Europa solamente el Real Madrid puede presumir de mejor palmarés que el déficit español. No podemos dejar de recordar que los criterios de convergencia del euro obligaban a los estados a tener un déficit fiscal menor al 3% del PIB. España fue capaz de cumplir con este criterio en 1998 y desde entonces lo cumplió todos los años hasta 2007. Y como decimos, hasta 2007 fue España un país fiscalmente muy responsable. En claro contraste, de 2008 a 2021, España solo ha cumplido un año con el objetivo de déficit del 3%, que fue el año 2018. Un desastre completo. Pero bueno, veamos otros indicadores. Comparar el déficit fiscal con el PIB puede ser un ejercicio muy interesante, incluso muy necesario. Pero hay un problema con este indicador. Y es que la capacidad de pago de un deudor depende de sus ingresos presentes, de los ingresos esperados en el futuro y de la cantidad de deuda que tenga. En realidad, la capacidad de pago de España no depende del PIB de España, al menos no directamente. Aunque es verdad que usualmente se utiliza el déficit sobre PIB principalmente por 2 razones. La primera es que se presupone que el Estado puede imponer nuevos tributos a los ciudadanos de forma pues más o menos indiscriminada. Por tanto, la magnitud relevante a medir serían no los ingresos del Estado, sino los ingresos de todos los ciudadanos, ya que se supone que el Estado puede expoliar a placer a cualquiera. Aunque este punto es pues más o menos cierto, también es cierto que hay cierto riesgo de rebelión fiscal. También hay límites a la cantidad de ingresos que el Estado puede extraer a la población antes de que afecte a esos ingresos de la población de forma negativa. Este es básicamente el principio de la famosísima curva de Laffer. Es decir, incrementar mucho los impuestos puede dañar lo suficiente a la economía y la menor actividad conllevaría menores ingresos del Estado. Por tanto, utilizar el PIB como comparativo quizás esconde diferencias pues insalvables entre países, en lo que la población está dispuesta a pagar antes de rebelarse o lo que los ingresos privados pueden soportar sin caer en picado ante incrementos de impuestos. En palabras técnicas de economista diríamos que la elasticidad de la base imponible no es igual en todos los países. La segunda razón por la que parece justificado utilizar el déficit de un agente económico, en este caso el Estado, sobre el PIB, es que los ingresos fiscales usualmente son elásticos con respecto al PIB. Y ya sé que estoy siendo de nuevo un poquito pedante con las palabras de economistas, pero fijaros, esto simplemente quiere decir que si crece el PIB, los ingresos fiscales suelen crecer a mayor ritmo y también lo contrario será cierto. Por eso sí podría utilizarse el déficit como PIB como indicador interesante para analizar la salud de las cuentas públicas. Bajo mi punto de vista, el primer punto que os he comentado esconde más de lo que enseña y no sería un buen indicador para utilizarse, y el segundo punto pues sí tiene un poquito más de peso. En cualquier caso, estudiar la capacidad de pago de un país solamente analizando el déficit o la deuda sobre el PIB es en el mejor de los casos un análisis incompleto. Así que vamos a intentar enriquecer nuestro análisis con algunos otros indicadores de la salud o sobre la salud financiera de un Estado. Venga, entonces analicemos ahora el déficit público sobre el ingreso público. La idea es saber cuánto más gasta un Estado en comparación con sus ingresos corrientes. En principio, cualquier agente económico tiene una restricción presupuestaria que los economistas suelen llamar intertemporal. Esto es, si hoy gastas de más, mañana tienes que gastar de menos para devolver la deuda. Y lo contrario también sería cierto. Si hoy gastas de menos, pues mañana podrás gastar de más lo que has ahorrado. Por lo que esperaríamos que el Estado también se adhiriera a esta restricción presupuestaria intertemporal que tenemos que enfrentar todos en una economía. Analizar el déficit público sobre el ingreso público simplemente nos da una idea de cuál es la necesidad de financiamiento del Estado en comparación con sus ingresos. O visto de otra forma, queremos ver cuánto hubiera tenido que crecer el ingreso público para igualar al gasto de cada año. Un número positivo en este indicador indica que se está gastando más de lo que ingresa y un número negativo significa que se está gastando menos de lo que se ingresa, es decir, que se está generando un ahorro. Entonces esperaríamos que los números positivos y los negativos tendieran a compensarse en el tiempo. Y de forma curiosa, la Constitución española, con su última modificación, así también lo exige. Venga, entonces vamos a ver de nuevo los números de España. Como vemos, la restricción presupuestaria intertemporal no se cumple para España, o no se cumple prácticamente nunca. España tiene algunos años donde registra más ingresos que gastos, pero lo normal es lo contrario. Y por desgracia, esto es cierto para la práctica totalidad de países del mundo.
Y si os quedáis lo suficiente en el vídeo, vais a ver la razón por la que esto ocurre. Si hacemos de nuevo el análisis en función del partido político en el poder, tenemos una impresión general muy similar a la que sugerían los datos anteriores. Cuando el PP ha estado en el poder, ha recibido unas cuentas públicas completamente desbalanceadas y ha tendido, aunque sea de manera lenta, a cuadrarlas poquito a poco. En el caso del PSOE ocurre todo lo contrario. Suele recibir unas cuentas públicas saneadas y tiende a devolver el testigo con un desajuste fiscal de proporciones monumentales. Por supuesto, la coyuntura económica en este punto también ejerce un impacto importante, pero al final el partido en el poder tiene algo de discrecionalidad y este tema también lo vamos a ver en profundidad un poquito más adelante. Pongamos entonces ahora a España frente a los 27 países que conforman la Unión Europea en el indicador de déficit sobre ingreso fiscal para ver comparativamente cómo se comportan las administraciones públicas españolas y las del resto de países de Europa. Una vez más, vemos un periodo de responsabilidad fiscal antes de 2007, donde España iba poco a poco cuadrando sus cuentas públicas, incluso mostrando un exceso de ingresos en vez de un exceso de gastos. Desde 2007, sin embargo, pues la situación empieza a cambiar, cambia de hecho drásticamente. La combinación de la caída de ingresos públicos junto a la irresponsabilidad de seguir aumentando el gasto público hizo de España uno de los países más irresponsables fiscalmente hablando de Europa. En este punto, como vemos también, hay países donde el impacto de la recesión hace que se dispare el déficit mucho más que en España. Lo particular de España, una vez más, no es que se dispare el déficit público, sino que se mantiene constantemente elevado durante más de una década. En los 10 años que van de 2012 a 2021, España se encuentra en el podio europeo de irresponsabilidad fiscal 9 años. 3 veces como campeón, 2 veces como subcampeón y 4 veces como medalla de bronce. Una vez más a la altura del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo en Europa, con la salvedad, eso sí, de que no es ningún orgullo estar en el podio de responsables fiscales. Bueno, pasemos al siguiente punto. Para analizar la capacidad de pago de un deudor no es suficiente analizar los flujos entrantes y salientes de dinero, en este caso sus ingresos y sus gastos, sino también los indicadores que los economistas suelen llamar indicadores stock. Nuestro indicador stock a analizar es la deuda pública. La idea es bastante simple, aunque a veces la terminología puede parecer más o menos confusa. El flujo, en nuestro caso el déficit público, va alimentando el stock, en nuestro caso la deuda pública. Por supuesto, también podría haber un superávit fiscal, aunque como digo cada vez son más raros. En este caso, el de superávit fiscal, el flujo positivo de dinero haría que el stock de deuda cayera. Básicamente se estaría pagando una parte de la deuda viva. Bueno, creo que más o menos se entiende la idea. Aquí también veamos primero cómo evoluciona la deuda únicamente en España y después comparemos con el resto de Europa. Una vez más, vemos la misma tónica, por lo que me voy a ahorrar quizá algunos comentarios. Simplemente vemos que la deuda crece con el PSOE y disminuye con el PP. Y eso tiene sentido también viendo, evidentemente, los gráficos de déficit. Pero aquí hay un par de comentarios interesantes que podemos añadir. Bajo los gobiernos del PP a finales de los 90 y a principios de los 2000, vimos en los gráficos anteriores como no había superávit fiscal. A pesar de que las cuentas públicas estaban mejorando, todavía se gastaba más de lo que se ingresaba. Quizá el déficit fuera pequeño y además estaba en disminución, pero se gastaba, en cualquier caso, más de lo que se ingresaba. Esto es lo importante. Sin embargo, ahora vemos que la deuda pública cae, tanto en términos absolutos desde el año 2000, es la línea negra que veis en pantalla, como en términos relativos al PIB desde 1996, que es la línea amarilla, pues que también estáis viendo en pantalla. Entonces la pregunta que rápidamente nos asalta es, ¿y cómo puede ser que un déficit positivo, es decir, un déficit público, no incremente la deuda? En términos de flujos de stock que hemos visto antes, ¿cómo puede ser que un flujo positivo, es decir, el déficit, no incremente el stock de deuda? La respuesta a esta pregunta nos va a dar la clave de otro de los grandes interrogantes de las finanzas actuales, o de las finanzas públicas actuales, y es, ¿acaso siquiera se molestan los países en pagar su deuda? O visto de otra forma, ¿cómo pueden estar siempre endeudándose los estados? Bueno, vamos a ver la solución a esta aparente paradoja. Desde que el oro desapareció de nuestro esquema monetario, la verdad es que los estados no sienten demasiada necesidad de pagar realmente su deuda. Actualmente los estados de todo el mundo pagan, entre comillas se pagan, o bien con crecimiento económico la deuda, o bien con inflación. En ambos casos el verbo pagar debe ir entrecomillado, porque realmente ninguno de los dos puntos que estamos comentando implica un pago en términos reales. En nuestro primer caso, el crecimiento económico diluye el volumen relativo de la deuda. Si me permites la analogía, es como si firmas una hipoteca con un banco por 200.000 euros cuando tienes unos ingresos de 40.000 euros al año. Y más tarde, pues tienes la suerte de ascender en tu trabajo y ahora tus ingresos pasan a ser del doble, de 80.000 euros al año. Incluso si no has pagado ni un céntimo de tu hipoteca, tu deuda relativa en realidad ha caído, tus ratios financieros han mejorado y ahora eres capaz de comprar una casa más grande pidiendo más dinero al banco. El punto principal aquí es que mientras tus ingresos sigan subiendo, tu capacidad de endeudamiento también sube.
Como el Estado además se supone que es un agente económico cuya existencia está garantizada o casi garantizada, y como además el crecimiento económico ha sido la tónica habitual en los 2 últimos siglos, pues parece más o menos normal, y hasta cierto punto, solo hasta cierto punto lo es, que los estados puedan seguir endeudándose, siempre evidentemente dentro de unos límites, y que el montante total de la deuda pues no se pague nunca. El segundo caso, el caso del pago de la deuda con inflación, es mucho más complejo de explicar y realmente pues, no es el propósito de este vídeo, así que voy a explicar una versión muy reducida. Debido al funcionamiento del sistema monetario actual, incrementar la deuda, sobre todo la deuda del Estado, lleva aparejado un incremento en la tasa de inflación. Aunque hay diferentes mecanismos por el que esto se pone de manifiesto, simplemente diremos que esta relación existe, aunque desde luego está muy lejos de ser una relación exacta. Y aquí pues sería interesante también hablar de no linealidades en la economía. Pero otra vez, voy a dejar esto fuera, que si no, de verdad que me voy a liar y esto no es un vídeo teórico. El caso es que la práctica totalidad de la deuda actual tiene un importe que podríamos considerar fijo. Solo una pequeñísima parte de la deuda es revisable con las cifras de inflación. Esto quiere decir, al final, que un bono emitido hace 10 años por 1.000 euros tiene la obligación de pagar a vencimiento exactamente 1.000 euros, ni uno más allá evidentemente del tipo de interés. El problema aquí es que si existe inflación, los 1.000 euros de hace 10 años, que es cuando el deudor recibe el dinero, valen mucho más que los 1.000 euros de hoy, que es cuando el deudor los tiene que pagar. En el gráfico en pantalla podéis ver qué ocurre con el valor real de 1.000 euros en el tiempo al 10% de inflación anual. 10% de inflación anual, pues nos parece una cosa del pasado y una barbaridad económica y monetaria hace no tanto tiempo. Pero bueno, al final, vivir para ver. Como podéis ver en el gráfico al final, un deudor que tenga que pagar 1.000 euros después de 10 años de inflación al 10%, en recursos reales equivalentes estaría pagando solamente 385,5 euros. Es decir, básicamente una ganga. Esta es quizá una de las razones por las que el Banco Central Europeo está un poquito lento en eso de luchar contra la inflación. La inflación alta es un problema enorme para las economías y para las personas que son más responsables financieramente hablando, que son usualmente las personas que ahorran, pero da balones de oxígeno a los agentes económicos más irresponsables y más endeudados. Y es difícil imaginar a alguien más irresponsable y más endeudado que un Estado contemporáneo. Y bueno, en pantalla os he puesto una gráfica con un supuesto muy duro. 10 años de inflación al 10%. Esta situación, pues a lo mejor incluso hubiera tumbado el gobierno del mismísimo Trajano en el Imperio Romano. Así que vamos a ver cómo ha caído de forma real el poder adquisitivo del euro en España en los últimos años, utilizando en esta ocasión el deflactor del PIB. Si no sabéis qué es el deflactor del PIB y por qué es importante para medir la evolución de los precios, además del IPC, os recomiendo que veáis este vídeo que os pongo aquí y también en la descripción. En el gráfico que os pongo ahora podéis ver cómo se ha depreciado un euro a lo largo del tiempo. Ya sé que en 1995 no había euros y os vais a quejar, pero tampoco hay mucho problema en imaginar cómo se ha movido el poder adquisitivo del equivalente a un euro en 1995. Los más mayores al final recordarán que eran 166 pesetas por cada euro. Bueno, podéis ver que en términos reales el equivalente a un euro en 1995 tiene un valor de apenas 0,55 euros en 2022. Si hubieras guardado el equivalente a un euro en 1995, habrías perdido nada menos que el 45% del valor de tu dinero. Y esto es un desastre, ¿verdad? Bueno, sí, pues seguro que es un desastre, pero es un desastre para ti. Los deudores están contentísimos con esto. Un deudor está en una situación contraria a la tuya que guardas el dinero. Él tiene que pagar un euro. Por tanto, cuanto más caiga el valor del euro en el tiempo, menos le va a costar pagar ese euro en el futuro. Más allá de engorrosísimos tratados monetarios que intentan explicar la razón por la que se supone que la tasa de inflación positiva es buena para la economía, la principal razón, creo, real por la que existe una persistente y continua tasa de inflación, que eso es una cosa del siglo XX y XXI, del XIX no era así, es para conseguir que la rueda de la deuda siga girando. Y en esa rueda, el principal beneficiario de que siga girando son los estados, que son los mayores deudores de la economía, mientras que los principales perjudicados somos casi todos los demás. Bueno, que así sin querer casi que he explicado el porqué de la inflación, aunque realmente lo que queremos ver es si España va a quebrar o no. En cualquier caso, esto ya nos permite anticipar uno de los motivos para ser algo optimistas con la quiebra de España, y es que la inflación premia a los irresponsables, y en la medida en que la inflación alta continúe, el irresponsable Estado de España se va a ver beneficiado. Vayamos entonces a la comparación de la deuda pública de España con la del resto de Europa. En esta ocasión vamos a utilizar de nuevo la cantidad de deuda, pero en vez de medir contra el PIB, que yo creo que ya os he convencido de que no es el mejor indicador, vamos a medir contra los ingresos del Estado. Recuerdo una vez más, cualquier deudor paga con sus ingresos, los estados también. Los estados, como digo, todavía tienen algunos límites, aunque cada vez menos, a la capacidad que tienen de echar mano a nuestra cartera para pagar sus desmanes. Así que, bueno, en cualquier caso, vamos a ver la deuda sobre los ingresos fiscales. Aunque, si os cuento la verdad, si hiciéramos este mismo análisis con el PIB, tendríamos algo prácticamente idéntico.
Así que venga, como podéis ver en el gráfico, en el periodo de responsabilidad fiscal, los ingresos del Estado de España crecían más rápido que la deuda española. Desde 2007, bajo el periodo de irresponsabilidad fiscal, las administraciones públicas españolas incrementan su deuda muy por encima de la velocidad a la que incrementan los ingresos fiscales. Esto es básicamente el mismo panorama que hemos visto antes con las otras gráficas. En 2012, España superó el límite de 2,2 veces de deuda pública sobre ingresos fiscales, que es el límite que marca el Fondo Monetario Internacional como una especie de línea roja a partir de la cual es necesario preocuparse. Actualmente existen 6 países de la Unión Europea con una deuda superior a 2,2 veces el ingreso fiscal. Y estos países son Irlanda, Chipre, España, Portugal, Italia y como campeonísima la ultra rescatada Grecia. Si tenéis curiosidad por saber el país con menos deuda que aparece ahí abajo, ese es Estonia. Muchos todavía creen, de forma un poco romántica, supongo que Estonia es un país del tercer mundo, pero sinceramente ya ha adelantado a España en nivel de vida. Bueno, de forma curiosa, y a pesar de la enorme acumulación de deuda, pues España no paga más dinero en concepto de interés de la deuda que hace algunos años. Tal y como vemos en el gráfico que os pongo ahora en pantalla, la cantidad de intereses pagados incluso cae desde 2014 a pesar de la enorme cantidad de deuda que emite España, como acabamos de ver. Y bueno, entonces, otro conundrum aquí raro. ¿Cómo puede España endeudarse de forma irresponsable y a la vez pagar cada vez menos en concepto de intereses sobre la deuda? Pues bueno, la respuesta se encuentra en la represión financiera que lleva implementando el Banco Central Europeo, y bueno, en general la mayor parte de bancos centrales, desde hace al menos una década y ya con fuerza desde el 2014. Por desgracia, pues en la vida no hay absolutamente nada gratis y ahora estamos pagando los excesos del pasado en forma de inflación y muy posiblemente pagaremos también en forma de recesión económica en el futuro más cercano de lo que parece. En el gráfico podéis ver cómo ha caído el tipo medio que paga la deuda española a pesar del increíble endeudamiento de los últimos años. Esto es básicamente casi que la antieconomía. Un deudor cada vez más irresponsable, en vez de ser penalizado con tipos de interés más altos por el riesgo de impago, pues cada vez disfruta de tipos de interés más bajos. Lo interesante es que los tipos de interés se están disparando ahora mismo en todas partes del mundo. Y esto, evidentemente, también es cierto para los tipos de interés que deben pagar los estados por la emisión de nueva deuda pública. Aunque si bien es cierto que la subida de estos tipos de interés no afecta a la deuda ya emitida, sí que afecta a la emisión de nueva deuda. Y hay que recordar que, como estamos viendo, España está inmersa en un periodo casi incurable de déficit fiscal y de emisión de nueva deuda. Además, también según va llegando a vencimiento las emisiones de deuda pasadas, renovarlas también está sujeto a los tipos de interés que están creciendo. Bueno, al final, y como podéis ver en el gráfico, los tipos de la nueva deuda pública española se están disparando y muy posiblemente se sigan disparando durante un tiempo, sobre todo si no se consigue controlar la inflación. En solo 6 meses ha crecido el interés de la deuda pública española lo mismo que cayó en los últimos 6 años. Y eso, que el Banco Central Europeo todavía no ha incrementado sus tipos de interés de referencia. Cuando lo haga, quizá esto se va a poner bastante divertido. Los tipos de interés creciente moverán poco a poco el tipo de interés medio que hemos visto antes que debe pagar el Estado español. Si la inflación remite y se genera una recesión, el dolor para las cuentas públicas españolas puede ser mayúsculo, ya que, como ya hemos comentado durante todo el vídeo, no se diluirá mucho el valor de la deuda y crecerá con fuerza los intereses que tiene que pagar el Estado español. Y bueno, por si no os habíais asustado lo suficiente con lo que llamamos de vídeo, me he dejado uno de los platos fuertes para el final. Y es que España tiene unas deudas implícitas enorme. Y estas deudas implícitas no aparecen o no suelen aparecer, de forma explícita evidentemente, en las cifras oficiales de deuda. La principal deuda es la del sistema de pensiones. Es decir, básicamente es una forma de deuda porque son obligaciones futuras que ya ha contraído el Estado con los ciudadanos, o al menos con los contribuyentes. Son obligaciones que además pues no tienen respaldo de ningún tipo. La famosa hucha de las pensiones pues ya no existe. Y cuando existía tampoco importaba mucho, la verdad, porque invertía, entre comillas aquí también él invertía, en deuda pública. Es decir, básicamente financiaba el déficit de las otras partes del Estado. Otras deudas que podríamos llamar escondidas son los denominados pasivos contingente. La mayor parte de estos pasivos son pasivos en forma de garantías aportadas por el Estado en préstamos a empresas y particulares y sobre todo pues a través de la... ¿Os acordaréis de la pandemia? A través del ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, dando préstamos pues a diestro y siniestro a empresas y particulares, préstamos avalados por el Estado. Si no paga, el Estado se pone detrás. Bueno, empecemos con lo más fácil, los pasivos contingentes que están bastante bien computados y son fáciles de conseguir los datos. En la siguiente tabla podéis ver el montante de deuda pública total de España y los diferentes pasivos contingentes que tienen las administraciones públicas españolas. Aquí quizá también pues es importante o necesario recalcar que la simple suma de los pasivos que he hecho ahí en la tabla contingentes con la deuda oficial de España
debe ser interpretada con un poquito de cuidado. Por ejemplo, es posible que alguna de las garantías del gobierno pues, no tengan que ejecutarse nunca. Al final, si un deudor del ICO finalmente sí paga su crédito, pues el pasivo contingente del Estado español desaparece sin generar un gasto explícito. Por tanto, el total de pasivos contingentes debe ser entendido como el peor de los escenarios posibles, como un máximo de adición de deuda a la cifra oficial y no como una cifra final. En cualquier caso, como veis ahí, pues la deuda pública total de España, 118%, y la deuda más los pasivos contingentes ya empieza a dar miedo, 152% sobre el PIB. Bueno, pero tenemos un elefante en la habitación, que son las pensiones. El malo de la película, donde está de verdad la carne, es en otro lugar. Las pensiones, al final, son una carga enorme a las cuentas públicas. Como se puede ver en el nuevo gráfico que tenéis en pantalla, además, el porcentaje de gasto público dedicado a las pensiones tiende a crecer año con año. Y recordemos que el gasto público, como hemos visto anteriormente, ya está completamente desbocado. Actualmente, el gasto de pensiones es nada menos que el 22% del gasto total de las administraciones públicas españolas. Y con una pirámide poblacional invertida, es decir, con mucha población pues envejecida, el gasto en pensiones solo puede ir creciendo en el futuro. Y es un gasto que además políticamente es casi imposible de disminuir. Las pensiones al final son un compromiso de pago en el futuro por parte de la administración pública. Por tanto, se puede computar el valor presente de esa promesa, que al final es una deuda. Y aquí, tal y como hizo mi amigo Quique Briega, existen algunos cálculos del monto al que asciende el compromiso de pago del Estado español con los contribuyentes a la Seguridad Social. En el caso de España, este monto se calcula que es aproximadamente, agarrados a la silla, del 300% del PIB. Si añadimos lo que hemos hecho antes, el compromiso de pago futuro a la deuda oficial de España, tenemos una cifra de deuda pública de nada menos del 418% del PIB. 4,2 veces el PIB. Si añadimos también los pasivos contingentes, las cifras es de 4,5 veces el PIB. Esto es prácticamente impagable. Por supuesto, esta deuda con los contribuyentes es mucho más sencilla de impagar y de hecho el gobierno español lo impaga o incumple sus compromisos constantemente. Por ejemplo, cuando cambia los criterios para acceder a la jubilación. Pongo un par de ejemplos. Cuando extiende la edad de jubilación a los 67 años o cuando extiende el número de años para acceder a la pensión máxima. Todo esto están cambiando constantemente los compromisos que ha adquirido con la gente que ya está pagando. Pero, aunque sea más fácil de hacer, esto no significa que no sea un impago en toda regla de un compromiso que se supone adquirido con los contribuyentes. Si cualquier empresa hiciera algo siquiera similar, iría de cabeza a un concurso de acreedores, o lo que es lo mismo, iría de cabeza a la quiebra. Y bueno, al final, teniendo todo esto en cuenta, dejadme que intente contestar la pregunta del millón. ¿Va a quebrar o no va a quebrar España? Pues bajo mi punto de vista, creo que no va a quebrar oficialmente. Creo que hay básicamente tres grandes opciones encima de la mesa. La primera es pagar el enorme deuda que tenemos con un rescate de Europa. El rescate puede ser muy explícito, a la griega, o una nueva especie de rescate encubierto como el que tuvo España en 2012. Bajo esta posibilidad, pues Europa evidentemente va a exigir algo de responsabilidad fiscal. Por tanto, creo que bajarán las principales partidas de gasto, incluidas, como no, la más importante, que son las pensiones. La segunda opción sería que el euro se siga depreciando y la inflación se instale en Europa durante unos cuantos años. Los principales gastos del gobierno pues no van a bajar nominalmente, pero la inflación los va a hacer bajar de forma real en cualquier caso. Los pensionistas y otra gente que vive del Estado cobrarán lo mismo o incluso más, solamente que podrán comprar menos cosas. Y la tercera vía que considero más posible es que se rompa el euro. Esto es una vía todavía improbable, pero que se puede estar avanzando en este punto. En este caso, pues se crearía una nueva peseta o una nueva moneda, vete tú a saber cuál, y se saldrá del apuro, pues como se ha salido siempre en España, por desgracia, haciendo devaluaciones y con políticas inflacionarias. La situación aquí es pues más o menos la misma que en el segundo punto del euro inflacionario que os he dicho antes. Básicamente va a haber una caída en términos reales de la deuda y podrán seguir gastando hasta la próxima crisis. Y los pensionistas aquí pues también cobrarán incluso más, pero podrán comprar menos. Bueno, dicho esto, no creo que ninguna de estas opciones que estoy presentando sea la óptima. Lo ideal sería que la responsabilidad fiscal volviera a estar en el centro de la política económica de España. Y esto es básicamente copiar o incluso superar a los mejores en la materia, que aunque no lo creáis, no es Alemania, ni muchísimo menos, el país con mejor desempeño fiscal de Europa. El país con mejor desempeño fiscal de Europa es Estonia. Seamos Estonia. Por otro lado, y tal y como ya hemos ido comentando durante todo el vídeo, el color del partido político en el poder importa. Pero sobre todo importará a la hora de decidir el nivel de gasto público. El gasto público es bastante controlable por parte del partido político en el poder. Y ya hemos visto que el PSOE tiende a ser mucho más irresponsable fiscalmente que el PP. Por lo que esta es una variable a tener muy en cuenta, por desgracia.
Por su lado, el ingreso público pues es mucho más dependiente del crecimiento económico y eso es algo que viene mucho más determinado por la fase del ciclo económico que por el partido político en el poder. Aunque también es cierto que las reformas estructurales de la economía impulsan el crecimiento a largo plazo de la economía, pero el problema es ese, a largo plazo. Si hoy se hacen reformas estructurales, tendrán resultados en el crecimiento pasado un tiempo y también en los ingresos fiscales pasado un tiempo. Y quizá ese tiempo sea cuando el partido político que las lleva a cabo no esté ya en el poder, y ese es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral que se hizo en 2012 en España. Y bueno, pues con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, este vídeo ha sido un pelín más largo que los habituales. Espero también, si os ha gustado, que me dejéis un like. Si queréis comentar algo del vídeo, dejadme un comentario y lo charlamos en el chat. Y si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.